Bueno, me voy a quedar medio por acá porque si lo tengo que usar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ahí no tapo nada. Bueno, la idea de hoy es abordar una temática que tiene que ver con mujeres, género, diversidades. Y la primera pregunta un poco que queríamos hacer también, y cuando pensamos también el seminario, es por qué ustedes creen que incluimos género, diversidades y mujer dentro de la currícula que tiene que ver con los distintos temas a abordar del seminario. Hasta acá vimos derecho laboral, bueno, vimos también una parte ambiental, después la retomaremos. Estuvimos viendo distintas cosas, pero la pregunta es ¿por qué ustedes creen que tenemos o decidimos incluir mujeres, género, diversidades dentro de los temas a abordar? ¿Hay algo en particular que les parezca que amerite que esté acá? Por la posición de desventaja por la invisibilización que sufren las mujeres en algunos ámbitos. Bueno, está bueno. Yo he pensado, nosotros vamos a hablar que conflicto con la educación, que es una disputa, y seguimos por el trabajo y lo de las mujeres es transversal a todo, el trabajo, a la educación, a la salud, a todo. O sea, desde niñas, ancianas, siempre se disputa Bueno, está bueno. Sobre todo porque me parece que nosotros estudiamos en la carrera un montón de normas, de leyes y todo, y si nos ponemos también a mirar un poco, absolutamente todo tiene un contenido, no solo político, ya lo venimos viendo, sino también de género bastante explícito, que inclusive ameritó que en las últimas décadas surjan leyes contemplando específicamente la situación de las mujeres y la diversidad. Entonces, la idea de hoy es un poco contextualizar también dónde surge. Por eso, se me fue acá. Lo primero que les iba a proponer es, espérenme un segundito, que manejo acá. Les voy a pedir si pueden escanear ese código. ¿No se ve? Ah. Está en pantalla, pero no sé qué toqué. Sí, no sé qué pasa. Hablando de un código. Claro. Creo que primero tenés que bajar hasta acá, y después lo vas a tener que poner de vuelta. Ah, ok. Ahí está, ¿no? Sí. Ahí va. Perfecto. Bárbaro. Ahí estamos. Si pueden escanearlo y contestar, es una pregunta abierta, cortita en caracteres, pero que después implica que las respuestas se proyecten ahí. Uy, perdón, ahí les pongo a poner. Sí, es eso. ¿Y les aparece una pregunta? Tiene que abrir eso y les tiene que aparecer una pregunta. ¿Les apareció? ¿Qué es la opresión? Sí, exacto. ¿Les anda mal internet? Sí, no me llega. Está difícil trabajar. Sí, por favor. No es para desarrollar tan extenso, algunas palabras, pero... Buenas. Buenas, Marcel. No, estamos trabajando sobre un código y están respondiendo una pregunta, entonces... No interrumpiste. Sí.
Bueno, ya puedo sacar el código, ¿no? Ya. Para sacar el PowerPoint después, tenemos que finalizar la presentación en algún momento. Está bien. No, que quede ahí, está bien. Dale, sí. Bueno, voy a sacar todavía, sí. No sé, chúfate. Por lo menos tiene que haber 10 respuestas, así que voy viendo ahí. Creo que la relación que yo hacía entre los objetivos que usted preguntaba al principio, por qué creemos que Quedamos. la lucha de género, las mujeres también están dentro del seminario, mira el principio que la coincidencia principal o lo que tienen en común estos derechos es que se ganaron a través de la militancia, se conquistaron a través de la lucha constante, de que fueron históricamente reprimidos o ligados a estos activos, a estos colectivos, y a través de la militancia, la discusión pública, la discusión de estos problemas que se fueron conquistando y se fueron ganando de ahí. Y sobre todo, en particular, de la representación política. Se conquistaron más de estos derechos cuando más representantes políticos fueron parte de esa militancia. Esa me daba... Está bueno. O sea, lo que amerita es que son derechos conquistados en algún punto de los... Bueno, ahora vamos a hacer... Arrebatados, de alguna forma. Bien. Sí. Sí. Estoy esperando porque algunos veo que todavía están escribiendo. Lo que conlleva que alguien pierda. Cuando los arrebata de un lado. Bueno. Y sí, está bueno. ¿Hay alguien que todavía esté escribiendo la respuesta? Bueno, me aparecen 8, o sea, por lo menos son 10, pero bueno, vamos a... No. Ah, bueno, si querés podés... Yo lo tengo celular, así que... A ver, bien. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra, Bueno. Ahí se me da cuenta. Ahí está. A ver, ¿ahí se ve bien en la pantalla? Esos triangulitos están de la... ¿Cuál, vale? Ahí arriba, esos que están al lado de eso. Capaz que si hago esto, lo podemos ver todo más fácil. Ahí está. Ahí está. Bueno, algunas de las respuestas fueron: es la fuerza con la que se reprimen las luchas de los distintos colectivos. Opresión significa para mí lo mismo que oprimir, dominación, desvalorización. Es cuando alguien que tiene más poder o se percibe con más poder oprime, asfixia, limita o restringe los derechos de otra. Ejercer relaciones de poder sobre las clases subalternas para vulnerar sus derechos.
Es la acción que silencia opiniones, actividades o derechos de cualquier ciudadano por algún motivo discriminatorio o por ser contradictorio el pensamiento o actuar del opresor. Es un estado en el cual una persona se ve imposibilitada de realizarse. En la historia de la humanidad, los oprimidos fueron aquellos a los que se les impedía desarrollar su vida libremente. Una situación de superioridad sobre una persona o un grupo en particular, impulsada por uno u otro, o por otro u otros. Y el sometimiento en cualquier contexto que recae sobre un individuo o colectivo, ejercicio del poder en detrimento de algunos pocos. Bueno, están muy buenos los conceptos que dieron. Ahí, antes de pasar por el concepto, para mí está bueno, sobre todo porque, bueno, entre las cosas que planteaban, había como dos acepciones también. Es una acción, digamos, de lo que algunos pusieron como la acción de lo que se ejerce cuando hay movilizaciones, acciones, luchas, que ponían así, y otros se referían por ahí a la relación que tenía en relación a distintas personas, individuos. Algunos pusieron la palabra también entre clases subalternas, ¿no? Y está bueno porque esto va directamente a, quizás historizando un poco, el surgimiento también de lo que vamos a ver hoy, que es, como bien decía el compañero, una lucha de muchos años y que empieza con identificar su surgimiento histórico, que si bien en todas las sociedades de clases siempre hubieron relaciones también de opresión y bueno, la explotación la hemos trabajado ya también en derecho laboral, ya hemos hecho un poquito de historia de lo que significa, la plusvalía, pero bueno, en ese contexto hay en la sociedad capitalista en la que vivimos, básicamente hay una relación necesaria, o sea, intrínseca, digamos, del propio sistema, que tiene que ver con la opresión hacia las mujeres, hacia las diversidades y hacia todos los colectivos que no encajan, ¿no?, en esta idea monogámica, heteronormada de familia que se constituye. Ahí, ¿se ve bien ahí? ¿O está chiquitito? ¿Sí? Porque así lo puedo ir pasando. Sí. Perdón. Capaz queda muy grande. ¿Sí? Ahí. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, ustedes lo nombraron bastante bien. La opresión tiene que ver con esa relación de subordinación, ¿no?, que se ejerce, pero esta relación, discriminación, desigualdad de derechos, todo bastante planteado entre las respuestas que dieron, que estaban muy buenas, obviamente conlleva un origen, ¿no? O sea, que yo hace un ratito les planteaba del sistema, y eso es una discusión también, ¿no? Porque también hay quienes sostienen, ¿no?, dentro del feminismo, por ejemplo, que la opresión tiene que ver con una pelea o entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? O entre hombres y otras disidencias también. Y en realidad lo que se deja de lado ahí es justamente que si hay una subordinación, una discriminación, una desigualdad de derechos, parte de una base material, ¿está bien? No es una cuestión solamente cultural, no es una cuestión ideológica, y como ya vimos que en el sistema que vivimos, y ya lo venimos abordando anteriormente, hay esa disputa de poder, que ya lo venimos viendo, esa disputa de derechos entre sectores, clases, ¿no?, que si quien posee más, obviamente le está sacando, como decía el compañero, digo, cuando alguien arrebata un derecho, alguien también pierde algo, ¿no? En esta discusión, ahí lo que sí podemos identificar claramente que se trata de una opresión que se ejerce. Primero, o sea, hay una explotación entre clases y hay una opresión que se comparte, ¿no? Desde ya que esta relación de subordinación, discriminación y desigualdad de derechos no es igual para todas, ¿no? O sea, dentro de las clases sociales también identificamos mujeres que pertenecen a distintas clases. Que eso no les quita, o sea, muchas veces, obviamente, en la situación de opresión, la calidad de oprimidas también, sino que sí implica que haya un sector muy particular de la sociedad, que son las mujeres trabajadoras, que tienen esas dobles cadenas, ¿no?, de explotación, ¿sí?, por tener que exponerse a vender su fuerza de trabajo, como ya hemos visto, y de opresión por pertenecer justamente a un género que justamente está subordinado a otro. Bueno, ahí un poco lo que sí me parece que es importante pensar es justamente que el basamento, eso como decía es material, tiene que ver con el rol que juegan las mujeres dentro de la sociedad.
Ahí está. Bueno, dentro de, o sea, hoy mencionaba yo que justamente el núcleo constitutivo, ¿no?, de esta diferenciación tiene que ver con la familia, ¿no? La familia institucionalizada, la familia regimentada desde el punto de vista de los derechos del Estado también, y esa forma de organización social implica que alguien, ¿sí?, cargue con un montón de tareas que justamente, hoy decía la compañera, ¿no?, para elevar un poco lo que decía, están invisibilizadas, ¿no? Es un trabajo que, si yo les pregunto a ustedes, mayormente, ¿quién lo realiza? Las tareas de cuidado. Bueno, el otro día vino una compañera, por ejemplo, de Lustramax, que se acuerdan que cuando planteó en su testimonio, planteó específicamente la situación que vivían las mujeres dentro de la fábrica, ¿no? Que no era igual a la de los hombres. Y ahí también podemos observar en un testimonio concreto la diferencia entre las mujeres que tienen que, además de trabajar en las fábricas, ir a sus casas y hacerse cargo de sus hijos, de sus esposos, de sus parejas, de otros familiares que pueden estar también, o sea, pueden estar enfermos o incluso pueden ser quienes llevan adelante la manutención del hogar. Todas esas tareas, si uno las piensa, son necesarias y vitales para la subsistencia de toda la humanidad, ¿no? O sea, porque no hay nadie que pueda, o sea, que viva sin alimentarse, que no se enferme si no accede a higienizarse, a limpiarse, que no tenga, no sé, las prestaciones básicas vinculadas a la vestimenta. Bueno, un montón de cuestiones que hacen a la propia subsistencia humana. Esas tareas están bastante, se encuentran en una relación bastante contradictoria, porque si bien están reconocidas, ¿no? Se reconoce que existen, ¿no?, dentro o sea, en la historia, antes le hacían las mujeres, como cuando uno empieza a estudiar, relegadas a las casas, no trabajaban. Entonces el lugar de las mujeres era el ámbito privado. Esto recorre, inclusive si uno piensa toda la carrera, mucho de lo que estudiamos en el ámbito público y en el ámbito privado. De hecho, la mayoría de las veces que estudiamos el ámbito público o que leemos quienes escriben y todo, la mayoría también son hombres, porque muchas veces, inclusive en la historia, hasta las mujeres tenían que usar seudónimos de hombres para poder escribir, para poder educarse. Entonces, evidentemente, había una separación muy tajante entre lo público y lo privado. Ahora bien, llega un momento en donde el capitalismo mismo necesita aumentar su fuerza de trabajo y eso tiene que ver con, por ejemplo, procesos de guerras, en donde muchos de los hombres van a las batallas y son parte de los ejércitos, y, por ejemplo, las mujeres tienen que salir a trabajar. En ese momento nadie dice, no, pero las mujeres no pueden. Evidentemente no había una condición ni biológica ni nada que impedía, sino que justamente lo que se expone es que las mujeres realizaban no solo esas tareas, sino que después tenían que volver y hacerse cargo de las tareas que anteriormente decíamos, que hacen a la reproducción, ¿no? A la reproducción social. Es un trabajo que, como bien decía la compañera, está invisibilizado o cuando no, está desvalorizado, ¿sí? Y en esto, como todo lo que veníamos charlando hoy, también hay una gran disputa. Y hay una gran disputa porque, así como veíamos que la clase capitalista intenta todo el tiempo avanzar sobre los derechos, ¿no?, aún así los conquistados, veíamos en su inicio la conquista del derecho a huelga, la conquista de la jornada laboral, de los descansos dominicales, todas cosas que hoy otra vez estamos volviendo a discutir. Entonces vemos que hay avances y retrocesos en eso. Entonces, en esa avanzada hay una necesidad para los capitalistas de avanzar no solo en las relaciones de producción, es decir, en lo que hablábamos, en los salarios, ¿no?, y en las relaciones laborales, quitando cada vez más derechos de los conquistados, sino también avanzar sobre estas tareas de reproducción, es decir, empezar a relegar cada vez más eso. Si uno piensa, hay muchos trabajos que en su momento inclusive preveían vestimenta. Por ejemplo, había otros trabajos que incluían refrigerio o variedad de nombres, digamos, pero que incluían la alimentación. O sea, evidentemente son cosas que en la jornada laboral alguien las tiene que costear, ¿no? Esas fueron cosas que también se fueron perdiendo. Si uno piensa también, qué sé yo, hoy las personas que trabajan colgadas de un edificio o cambiando luces, uno ve y muchas veces no tienen ni siquiera las medidas de seguridad, ni la ropa adecuada, ni los arneses, ni muchas cosas que hacen
Y después hay jornadas extenuantes en donde no tienen ni tiempo de comer, ¿no? O sea, que es parte de las cosas que también se discuten hoy, del tiempo, por ejemplo, para ir a almorzar o para... Entonces, todo eso está muy relacionado y tiene que ver con la producción misma, con generar la ganancia y con la reproducción, con el sostenimiento de la vida. En esto de que el capitalismo va avanzando, intenta cada vez más degradar esas condiciones. Y lo vemos hoy en día también, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros vamos a comprar y está más caro, por ejemplo, y se hace más difícil alimentarse, se hace más difícil mantenerse, hay que hacer muchas veces magia, digamos, o sea, un montón de... O sea, hay que arreglárselas y ingeniárselas mucho para sostener los hogares en estas condiciones donde no solamente bajan los salarios o se ven atacados o hay despidos, ¿no? Sino que también aumenta todo, con lo cual se hace cada vez más difícil. Y eso implicó en determinados momentos de la historia, ahí está, como por ejemplo fue durante el neoliberalismo, un ataque muy puntual que no solamente avanzó, como ya hemos visto también en algunas de las clases anteriores, una dinámica distinta de las relaciones de producción y se avanza también con la privatización de las instituciones públicas, ¿sí? De las empresas del Estado, en flexibilizar las condiciones de trabajo, sino que también se ataca la forma que fueron adquiriendo también, que era paliar, ¿no? Ese tipo de tareas de reproducción de manera colectiva. Entonces, también lo que empieza a que habían surgido, que eran, por ejemplo, comedores, ¿no? Comunitarios, o lugares en donde básicamente también mujeres llevaban adelante el sostenimiento comunitario, barrial, ¿no? En medio, por ejemplo, de las crisis. En este momento no solo se atacan entonces las relaciones de producción, sino también se va tensando cada vez más la cuerda en esas relaciones de reproducción, ¿sí? Entonces, esto bueno, ahí nosotros ponemos que se trata de una crisis de reproducción social, tiene que ver con que tan al extremo se van llevando las condiciones que hay un momento en donde está en juego básicamente el vivir, digamos, el sobrevivir. Hoy lo podemos ver en personas que no solamente, ya hemos visto innumerable cantidad de reportajes donde la gente obviamente viene denunciando que no puede comer carne, que no puede acceder a un montón de comidas, cada vez menos, sino que no come en el día o que hace una única comida. Entonces, eso va tensando la vida, ni que hablar los ataques también cuando uno está enfermo, digamos, a todo lo que es la salud, etcétera, y esos aspectos hacen al sostenimiento propio de las personas. Entonces, esa tensión que hay entre intentar avanzar cada vez más en las relaciones de producción y atacar también las condiciones de reproducción social genera parte de esa crisis. Y ahí quería hacer una salvedad también que tiene que ver con que lo que vemos también hoy, por ejemplo, y lo hemos charlado en algunas otras clases, tiene que ver con generar lo que se ha denominado ejército de reserva, que son todas aquellas personas que son despedidas o que no pueden insertarse en el mercado laboral, está bien, que están por fuera del circuito de empleo y que están necesitando ingresar y que por lo tanto bajan el piso a quienes están trabajando, ¿está bien? ¿Por qué? Porque, como vemos hoy, hay largas colas de gente diciendo, bueno, yo por lo que sea voy a trabajar, porque necesito el dinero, necesito sobrevivir, y por lo tanto eso genera una presión también sobre los propios trabajadores que utiliza el capitalista, o sea, es lo que utiliza el capitalista para atacar los derechos de quienes sí tienen, no solo puesto de trabajo, sino ciertos derechos. Entonces, eso vendría a ser, al igual que, por ejemplo, hoy vemos los jubilados, ¿no? Sectores a los que básicamente el capitalismo va dejando en los márgenes, ¿no? A un sector para utilizarlo en momentos de crisis para abaratar aún más los costos y otro sector social porque ya no es productivo, digamos, porque ya no sirve en términos capitalistas. Entonces, y en estas situaciones nuevamente aparecen las mujeres, ¿no? Siendo quienes sostienen muchas veces a las familias en esas condiciones o quienes, como decía antes, tienen que salir a buscar maneras comunitarias con ollas populares, etcétera, ¿no? de sostener esa reproducción. Bueno,
A lo largo de la historia también se han buscado distintas formas, ¿no?, de intensificar esa explotación que hablábamos, y una de ellas, que, bueno, numéricamente, esto también creo que lo hemos charlado un poquito con lo de Lustramax, pero es feminizar el trabajo. ¿Por qué? Porque acá también hay otra discusión, que es que las mujeres, y esto también lo sabemos, lo que se llama la brecha salarial, por ejemplo, son más baratas. Somos más baratas. Entonces, eso también, por ejemplo, baja los costos, ¿no? Y además, también hay una situación particular, que es que como la mayoría de las mujeres tiene que dividirse entre tareas de producción y de reproducción, la realidad es que muchos de los trabajos que realizan las mujeres terminan siendo muchas veces part-time, o sea, de mitad de tiempo, y eso además genera una condición de mayor precariedad, ¿no? Entonces, es como un círculo que va generando, en términos capitalistas, una mano de obra más barata, y ni que hablar, redoblando las cadenas de opresión que veíamos antes, ¿no? Otras de las formas que el capitalismo adquiere tiene que ver con las migraciones, digamos, que bueno, esto también lo hemos visto. Por ejemplo, en nuestro país sabemos que existen, bueno, por ejemplo, los golondrinas, los trabajadores golondrinas, ¿no?, que van a realizar tareas a otras provincias en momentos de temporada, y después hay una dinámica mundial y global de migración de trabajadores, por ejemplo, a las maquilas, bueno, a un montón de lugares de trabajo en donde obviamente eso también rebaja, ¿no?, los costos salariales de los capitalistas. Y después, bueno, está obviamente la trata de personas para su explotación también laboral y todo, que ni que hablar, que eso es básicamente ya esclavitud, ¿no? O sea, en otros términos. Hasta acá una cosita. Yo les quería proponer también, porque la mayoría son estudiantes avanzados de la facultad, ¿no?, de los últimos años, que pensemos también, a ver qué se les ocurre, que cuánto de esta discusión de invisibilización o de discriminación, digamos, hay también, cuánto está invisibilizado y cuánto está reconocido por algún lado, pero al mismo tiempo negado, o sea, a ver si se entiende. Por ejemplo, hay institutos en el derecho que tenemos que reconocen las tareas de reproducción. No es que no existe, no es que no está previsto en ninguna normativa ni nada. Yo las invito a pensar dónde ustedes pueden identificar, por ejemplo, esos institutos jurídicos que reconocen las tareas de reproducción. ¿Se les ocurre alguna? Muy bien. ¿Y cómo es? O sea, ¿cómo lo podríamos explicar? Si tenés un hijo, no sé cuántos hijos son actualmente, está regulado, para quedarte en tu casa, la licencia, para cuidar al bebé, básicamente, y el hombre, no sé, tiene 3 días o 2 días, y la mujer son una semana. Hay todo, con lo que dice la compañera, hay todo un tema con el fallo de creo que se da bastante laboral con el tema de cómo se hacen acá en la provincia de Buenos Aires, hacen un pedido porque una pareja de mujeres que básicamente a la mujer no gestante no se le reconocía en la misma cantidad de días que a la mujer gestante, porque se le comparaba con los 9 días y le ofrecían y se hace todo un pedido para que lo pueda enviar. Ese y hay otro también que se da muy con esto de las tareas de reproducción, con el tema de las tareas de cuidado. Me parece que la razón es súper más el nombre, pero es para que cambien un artículo de la ICT, en realidad el artículo de la ICT dice que tienen que haber ciertas salas de maternidad sí. en los laborales, y eso no estaba operativizado. Una nación a que el delito reglamentario está haciendo y el método es eficiente
lo que dice que para un establecimiento laboral de determinadas cantidades de personas que más tarde van a tener ciertas áreas maternales, Bueno, está muy bueno, la verdad. Algunas cuestiones, por lo de la licencia, o sea, me parece que está bueno porque, bueno, ahí es un caso objetivo, ¿no? Donde van reconociendo que una mujer que acaba de tener un hijo, ¿no? Tiene que, por un tiempo, dedicarse a esa tarea, digamos, de sostenimiento de su bebé y todo, y que, por lo tanto, en ese periodo se le tiene que pagar el sueldo. Entonces, es un reconocimiento explícito. Ahí está bueno lo que plantean, ya te doy la palabra un segundito, pero está bueno lo que plantean, donde además en ese instituto no solo se reconocen las tareas de cuidado, sino que se diferencia en los géneros. Porque en eso mismo ya se reconoce que es solo la mujer que dio a luz, o sea, la mujer gestante, la que tiene que quedarse en ese, y no su pareja. Ahí entra lo que dice la compañera, que también está bueno, porque estos ataques que yo planteaba, o esta diferenciación, subordinación, no es solo con las mujeres heterosexuales, ¿no? Sino que justamente quienes ponen en discusión el régimen heteronormado también se salen, ¿no? de todo esto. Entonces la discusión de por qué 2 mamás deberían tener ambas licencias, justamente pone el foco en eso. Y además de eso, discute el rol social que juegan ambas, ¿no? O sea, a mí me parece que lo que vos planteás, hay un fallo, es el de Mahler, el de Malena. Sí. Claro, una compañera del seminario Luz, estamos viendo si puede realmente una clase por cuestiones laborales, que fue la abogada patrocinante de Díaz Red en ese caso. Sí, me parecía que era el caso de Mahler. Bueno, y es el propio Estado el que no prevía, ni que hablar lo que vos planteabas después, digamos, porque de hecho, bueno, no me voy a adelantar a ver si alguien plantea algunos otros institutos, pero hasta ahí vamos, sí, vos. No, justamente esto, de que si bien la reconoce, también como que le atribuye la responsabilidad de la tarea de cuidado, ¿no? a la mujer gestante, no pensando en relaciones heterosexuales no lucre y relaciones homosexuales, ¿por qué no también? O sea, ¿por qué solo la mujer gestante y no la otra? Más allá del reconocimiento de la atribución, digo, ¿no? Pero eso, lo que dice por ejemplo, es muy evidente en el capítulo específico de mujeres, lo que hablamos el otro día también, hay una parte que establece que va a tener 1 hora para almorzar, y que en realidad, si te lo ponían a analizar, porque está, además, primero de el capítulo de mujeres, pero de por qué evidentemente dice que hay 1 hora para almorzar, que en realidad es el seco de que tenés que hacer la comida para seguir manteniendo. Bueno, está muy bien. O sea, ahí claramente identificamos que existen las tareas de reproducción que están expresadas, ¿no? ¿Dónde más les parece a ustedes? Y nos va a llamar la licencia de cuidado de familiar. Que quién se la suele tomar también. Mayormente las mujeres también. Bueno, esos son reconocimientos de tareas, no solo de crianza y de manutención, sino también de cuidado, que son lo que engrosa, ¿no? las estadísticas de los trabajos feminizados, que tienen que ver justamente con educar, que tienen que ver con criar, que tienen que ver con todo lo que es salud. ¿Alguno más que se les ocurra? Que reconozca algo que tenga que ver con las tareas de reproducción. Puede ser el estatuto del servicio doméstico también, en realidad, porque es una manera de corregir las asimetrías, porque de hecho el sector del servicio doméstico, que es quien cumple los cuidados por ahí o en las casas de familia cuando la mujer tiene que salir a trabajar. Entonces tenemos, generalmente también son mujeres, otras mujeres que hacen el trabajo y las mujeres como una cadena, ¿no? Entonces, que haya un estatuto que prevea un piso de condiciones mínimas, la formalización, horarios de trabajo, horas mínimas, que el Estado se ocupe de eso, implica también, me parece. Sí, un reconocimiento sí. Desde ya. Por eso ahora este gobierno se vuelve para atrás con ese estatuto, ¿no? Sí, o sea, bueno, ese es un caso también de lo que veníamos viendo en las cadenas, por ahí del rol también de las mujeres trabajadoras, y en ese caso también, entre otras, o sea, hay una cadena, como vos decís,
en relación a otras mujeres trabajadoras, en algunos casos. Bueno, y después hay un artículo que por ahí nos surgió, no está tan vinculado a lo laboral, más o menos, pero que es el 660 del código. ¿Qué dice el 660? ¿Alguien tiene ahí abierto? ¿O algo? ¿O alguien tiene una punta de internet? Se sacó la biblioteca de la cartera. Con derecho horario te de todo. Sí, sí. Tareas de cuidado personal. Tareas de cuidado progenitor que asumen el cuidado personal del hijo también tienen un salario económico y constituyen un aporte a su manutención. Bien. Bueno, ese artículo es muy explícito también, ¿no? O sea, que las tareas de cuidado tienen un valor económico, que hoy sí le podríamos responder a Galperín, ¿no? Por ejemplo, que salió a tuitear también ahí, que justamente de qué jubilación hablan las que no trabajaron, ¿no? Que es específicamente esta discusión. Sobre todo las mujeres, porque agarró a una señora, que fue con el testimonio de una señora que estaba discutiendo sobre su jubilación, ¿no? Pero ahí, ¿no? Como ella está convencida de que no trabajó, no trabajó, más allá de todo lo que sí, sí. Se le hicieron creer, pero para ella creer. Sí, sí, sí. Bueno, por eso esta discusión, digamos, lo que nosotros estamos planteando, si bien está expuesto dentro de muchos sectores del feminismo e inclusive está puesto en discusión en general, digamos, por eso tuvieron que ser reconocidos, o por lo menos no es una pelea ganada tampoco hasta el final, ¿no? Porque justamente lo que muestra por ahí el testimonio de la señora es que todavía está bastante en disputa. Hay una pelea abierta, quizás más explícita por lo que tiene que ver con lo salarial y con las tareas de producción, y menos o más reservada a ciertos espacios y a las peleas por ahí del feminismo, del movimiento de mujeres, que tienen que ver con la reproducción social. Pero bueno, para mí eso está bueno, porque pensar también los institutos desde ahí es pensar el reconocimiento que se hace, para después, como les decía, salir a discutir que en realidad son tareas que son del ámbito privado. O sea, esa disputa entre lo público y lo privado, de lo que se tiene que hacer cargo los patrones o los capitalistas y de qué se tiene que hacer cargo las mujeres centralmente en sus casas, existe y coexiste todo el tiempo. Bueno, un poco ahí su compañero al principio mencionaba que algunas cuestiones fueron cambiando con las luchas, ¿no? Con el feminismo, con el reconocimiento, con el voto femenino, planteabas, ¿no? Y con la representación de las mujeres políticamente. Y está bueno ese debate porque si bien en el último tiempo, extendido, no ahora, décadas, pero se han conquistado muchos derechos, también justamente lo que se empezó a ver es que con la conquista de ciertos derechos, igual que se ponen sobre la mesa muchos otros, ¿no? Como decíamos antes, la mujer conquistó derechos en la historia, el derecho a poder educarse, el derecho a poder trabajar, digamos, pero el derecho a su representación política, a poder votar y ser votada, el derecho, como decía la compañera el otro día de Balaguer, a tener representación también sindical, ¿no? O sea, conquistó, pero al mismo tiempo se agudizan cada vez más las condiciones de opresión de las mujeres, ¿no? Y acá entra también una discusión que está buena, que tiene que ver con cuál es la respuesta del Estado, muchas veces, a las disputas que hay, o a la pelea que hay de las mujeres, del feminismo y las diversidades, por la conquista de derechos. Y ahí aparece, si uno piensa, que además de todo hay un rol profundamente arraigado en relación a la relación de subordinación con los hombres, que se lo lleva a un punto de individualización que pareciese que es una cuestión privada, ¿no? Pero vemos un femicidio cada casi un día, ¿está bien? Ahora bien, ¿cuál es la respuesta del Estado ante esa situación, por ejemplo? ¿Es prever mejores condiciones para las mujeres para que, por ejemplo, no tengan que convivir en hogares violentos? ¿Es prever licencias, por ejemplo, para víctimas de violencia? ¿Es prever cupos laborales para las mujeres que justamente realizan esas tareas
y muchas veces no pueden porque se tienen que quedar con sus hijos para salir a trabajar. ¿Es todo eso? No. Es avanzar, digamos, desde la punición, es avanzar desde el derecho penal muchas veces, dando una respuesta a esos hechos consumados. Por ejemplo, está la discusión, digamos, de los femicidios, ¿no? Pero tiene que ver con incorporarlo de esa manera para reconocer en algún punto ciertas cosas y no actuar más que cuando los hechos ya se consuman, ¿no? Cuando la violencia ya llegó a su punto cúlmine y sin embargo en todo el resto de la cadena hasta llegar a ese punto hay una decisión por omisión, digamos, hay una acción del Estado que es no tomar ningún tipo de estas medidas. Entonces, nada, después yo les planteaba también un poco el ataque concreto del último tiempo al surgimiento también de los espacios de respuestas del Estado, que es ante la inacción del Estado de políticas públicas que permitan también esto que mencionábamos antes, ¿no? Distribuir las cargas de cuidado, por ejemplo, lo que tiene que ver con comedores, lo que tiene que ver con la manutención, la crianza, la educación. Bueno, ante la ausencia de políticas públicas para sostener, ¿no?, la crianza y la manutención de, por ejemplo, de las infancias o de los adultos mayores, por un lado hay un ataque concreto, ¿no?, que releva mucho más a las mujeres a hacer esas tareas en condiciones más precarias, y por el otro engrosa también la lista de trabajos cada vez más feminizados, como por ejemplo el servicio doméstico que hoy mencionaba Marce, que bueno, ahí dice 97.2. Yo he visto algunas estadísticas inclusive mayores del servicio doméstico, pero es prácticamente estamos hablando del 100%. En salud también el 72%, en educación, todas las tareas asociadas, como veníamos diciendo, a los cuidados. Bueno, ahí hay una estadística que está buena, que es de que 4 de cada 10 mujeres ocupadas se insertan en alguno de esos sectores, ¿no? Sí. Hay además un proceso histórico que va asociando la feminización con la baja de salarios. A medida que más la población se feminiza, los salarios de esa actividad empiezan a ser más bajos. Está bueno. Una especie de subvaloración de ese trabajo. Entonces, cuando la educación era cosa de hombres, era otra cosa que estamos hablando de sí. más o menos. Pero ahora las mujeres son las que están especialmente en educación primaria y los salarios son muchísimo más bajos. Y ni que hablar en salud también, ¿no?, que es uno de los sectores que también cada vez vemos más su declive. Bueno, ahí justamente las ramas más feminizadas, las mujeres perciben remuneraciones promedio más bajas que la de los varones, en donde además también coexisten. Y después... Sí. Bueno, hasta acá un poco la idea era historizar, por eso también un poco el pensar la idea de la opresión desde ese punto de vista, porque muchas veces, como planteamos al principio, lo que se deja de lado es que el capitalismo no puede existir, no puede subsistir sin también estos basamentos, o sea, sin la reproducción social, ¿está bien? Sin que las mujeres desarrollen esas tareas de reproducción social, que es parte necesaria, ¿no?, del sistema. Entonces, como bien decía el compañero, nos parecía importante también pensar, ahora vamos a desarrollar más los ataques del último tiempo recientes, que son obviamente directos a lo que estamos conversando, pero también pensar un poco la dinámica del capitalismo desde su surgimiento hasta ahora y un poco más en una perspectiva global, no solamente nacional, y cómo esta disputa que se va dando también tiene que ver con una disputa atravesada por las condiciones de clase, ¿no? Sobre todo porque, como bueno, decía Rodolfo, cada vez las mujeres también estamos siendo parte de sectores feminizados que cobran menos y las tareas de reproducción siguen estando y van a seguir estando. Entonces, eso agrava la situación y por lo tanto también la disputa por los derechos conquistados y los que quedan también, ¿no? Bueno, quería pasarles ahora un extracto de un videíto muy chiquitito que antes de que In empiece. Por ahí también lo que pasa ahora, yo siempre
pero de los mismos autores de Se embarazan por un plan, ahora resulta que como las mujeres trabajan, baja la natalidad. Y después también se nota un ataque a los homosexuales, gays, transexuales y demás. ¿Por qué? Porque por culpa de ellos, que son pedófilos encima, que es lo que por ahí dicen, bueno, por culpa de ellos tampoco hay, digamos, natalidad. Claro. O sea, una cosa muy clara, que se preocupan, o sea, el tema ahora es la baja de la natalidad a nivel mundial. Entonces buscan culpables. Y encima hacen falsa denuncia. Y encima, claro, se acusan de hacer falsas. Sí, hay un detalle, antes de terminar, estaba pensando cuando vos hablabas, Marce, que también está bueno pensar si el aborto siempre fue penado, siempre fue cuestionado y siempre fue perseguido. ¿Y con qué tiene que ver? Porque evidentemente quienes sostienen y defienden los derechos de los niños por nacer en contra de los derechos reproductivos de las mujeres y libertad de decidir y demás, encabezan estos sectores que venimos hablando, y la gran preocupación es que nazcan, que se reproduzcan, que haya nueva mano de obra. Ahora, después, ¿qué pasa con esas personas? Ya es otro cantar y a nadie le importa, ¿no? Si esas personas se mueren de hambre, si son niños masacrados, si son trabajadores cuasi esclavos, ahí ya no importa, ¿no? Es solamente esto de que justamente se siga reproduciendo mano de obra futura. Bueno, bien. Antes de que pongan, Sí. un aviso, ahora cuando terminemos, antes de terminar la que voy a dar yo, Sebastián va a explicar el tema de los trabajos prácticos y todo para que estén atentos y también se pueda quedar hasta el final. Voy a retomar un poco sobre algunas cuestiones de cómo es el trabajo final, que hay cosas que están subidas, pero para impulsarlos un poco, que hagan grupos, elijan los temas, para que podamos ayudarlos en el desarrollo de la investigación. Muy bien. Soy congresal del Sindicato de la Alimentación por la oposición, por la ocupación de disculpen, pero vine a escribir mi discurso en el viaje porque salí a trabajar, entré hoy a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana salí a las 4 de mi casa, así que disculpen si por ahí está medio desordenado, pero intento hacer que sea fructífero esto. Primero, quiero expresar mi mayor solidaridad con los trabajadores de FATE que están siendo atacados brutalmente por el empresario Madre Quintanilla. Toda mi solidaridad hacia ellos. Vengo a sentar mi posición como trabajadora de la alimentación. Le vengo a decir que esta reforma laboral no quiere modernizar nada, quiere generar esclavos. Y lo peor es que lo saben, por eso atacan el derecho a huelga. La población argentina en su mayoría sabe que es así, incluso con lo último que se conoció. Ustedes ganan más de 5 millones de pesos por mes. Van a Miami 2 o 3 veces al año. Ustedes van a decirnos cuándo podemos tomar vacaciones con nuestros hijos. O que no podemos faltar por enfermedad porque nos descuentan. ¿En serio? ¿Eso? Desaparecen las horas extras y ponen un banco de horas en su lugar. Yo lo que les tengo que preguntar, ¿qué problema tienen con las mujeres? ¿Hay algún problema con las mujeres? ¿Cómo opinan que esta reforma se va a implementar en la vida de las mujeres? ¿Opinan que le vamos a decir a nuestros hijos, esperando que yo trabajo 12 horas y mañana voy a trabajar 5 a nuestros hijos? Si al patrón se le ocurre, ¿no? Porque estamos a disposición con esta ley. Cuando somos las que sostenemos los hogares, y eso creo que la gran mayoría de los que están acá lo puede reconocer, que las mujeres sostenemos los hogares, incluso nos hacemos cargo de los familiares, no solamente de nuestros hijos, ¿sí? Una mujer terciarizada que va a negociar con el patrón, ¿cuándo se queda organizada esa pregunta? ¿Ustedes opinan que una mujer terciarizada le va a decir a su patrón, hoy no me quedo, por ahí mañana o pasado, tengo a mi nena de 6 años que está enfermo, aguantame, ¿no va a pasar nada? Lo dudo. Esto es esclavitud. Hoy las patronales rompen nuestros cuerpos y tenemos que esperar años para lograr que paguen lo que rompieron. Y debemos seguir trabajando como sea, porque siempre renegaron de los derechos y de las leyes que nos amparan a los trabajadores. Y ni hablar de las maniobras que hacen para que le den un preventivo de crisis para atacar a los trabajadores y trabajadoras. En estos tiempos y en este veranito lo mismo, ¿no? Lustramax, por ejemplo,
escuela, interrogarlos. Hay que ver qué excusa tiene ahora el señor Manuel Quintanilla. A los diputados que se dicen opositores les digo, la historia no se va a acordar de ustedes por el puente o la ruta que hagan en sus provincias. Se va a acordar que lo hicieron a cambio de que le aprueben la reforma laboral prevista este gobierno. Les pido que no voten esta reforma. Los desafío a que hagan un plebiscito en todos los lugares de trabajo si quieren esta reforma o no. ¿Por qué el apuro? Pregunto, ¿por qué el apuro? ¿Cuál es el apuro? Yo les tengo que decir que el resultado los conozco. Yo ya sé, va a ser en contra de lo que quieren votar allá. Incluso muchos de los que votaron a este gobierno en las fábricas están en contra de esta reforma, sépanlo. Compañeros que votaron a este gobierno están en contra de la represión, están a favor de que nos dejen manifestar, están en contra de que cada miércoles apareen a los jubilados. Les quiero decir también a la CGT que su tibieza nos trajo hasta acá. Sepan que la historia también lo va a recordar. Convocar un paro de solo 24 horas sin movilización ante semejante ataque. Muestren los dientes de una vez a este gobierno, háganlo, CGT. Se están llevando puesto el futuro de nuestros hijos y el paro tiene que ser por tiempo indeterminado. Convoco a que mañana el paro sea activo y seamos miles en las calles, para que no haya una sociedad de ricos y pobres. Eso es lo que se está discutiendo acá, que vayamos a una sociedad donde haya ricos y pobres, porque el tendal que están dejando en las calles de desocupados y la falta de empleo está dejando a muchos niños que no tienen qué comer al día de hoy. No tienen qué comer al día de hoy. Y no basta con eso, sino que atacan a los jubilados, atacan también a la discapacidad. Nosotros tenemos compañeras que tienen sus hijos con discapacidad que hoy no saben qué hacer. Esto es un polvorín. Nosotros tenemos derecho a decirle no a esta reforma de punta a punta. No quieren modernización, quieren esclavitud. Porque si no, no estarían tan apuraditos en discutir esta reforma entre gallo y medianoche. Así que eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero les quería contar que ella es Estela, ella trabajadora de Mondelez, que fue CRAF, bueno, que hace las galletitas junto a otras mujeres de la fábrica, fueron muy emblemáticas porque bueno, hicieron un paro, creo que fue uno de los primeros paros de mujeres que se hicieron por una trabajadora que un supervisor estaba acosando y pararon toda la fábrica y pudieron, bueno, hacer que se despida, que se vaya el supervisor. Y bueno, la verdad que fue muy emblemático, sobre todo porque quizás en las fábricas y las empresas así es muy difícil a veces poder plantarse y decir, bueno, hasta acá, porque sin ese trabajo no hay libertades como quizás en otros trabajos sí, y bueno, sin ese laburo no pueden llevar su plato de comida a su casa. Bueno, esto fue antes de que se sancione, no sé si vieron que bueno, justo habla de las enfermedades que después lo sacaron. También otra nota de color es que se hizo viral la última parte de la CGT, sobre todo por la bronca que hay en general de que la CGT no estuvo, digamos, a la altura de pelear por la reforma laboral. Y bueno, les quería preguntar si, pensando en la clase que dio el doctor Sosa, ¿cómo relacionan, en qué artículos o qué partes de la reforma de la ley de contrato lo que plantea ella? No sé si se acuerdan, más o menos, si se entiende, con qué artículos puntuales, por ejemplo, bueno, da diferentes, enumera bastantes ataques concretos, no sé si se los acuerdan como para verlos en la ley de la mancomunidad, sí. Y habla de las indemnizaciones por despido sin causa, que pasaría con la indemnización integral, que pasaría a ser al fondo de asistencia laboral o al fondo de cese laboral. ¿Y eso por qué sería un ataque?
Y en fin, a ver. No, que se deja de penalizar el pibe. Que se deja de penalizar. Sí, o sea, hoy es, como decíamos, un acto ilícito permitido, ¿no? No todo le era feliz. Claro. Y con el fondo ese, el empresario, el empleador deja de tener que pagar la indemnización porque no tiene ilícito. La indemnización es disuasoria de alguna manera. Le pone un límite al empleador y le dice, che, vos si vas a echar a un trabajador sin causa, vas a tener que pasar por este proceso. Entonces, la empresa laboral es, bueno, se cobra la cara, parece que es hasta previsional, parecería en esos términos. Claro, los trabajadores y las trabajadoras se pagan su propio despido. Claro. Entiendo además que deroga las leyes que establecen esto, multas, sanciones punitivas, multas por el despido. Claro, La ley básica. por un lado, sí, ataca, bueno, el banco de horas, que eso es lo que plantea ella, ¿no? Que va directo a la vida, bueno, todo va a la vida en particular, pero esto de decir, bueno, es una ley esclava porque las mujeres, que son las que cuidan a los hijos en general, ¿no? Estamos hablando por los datos que dio Maya y por lo que vemos en la realidad. Obvio que hay particularidades que no son así, pero nos basamos en los datos generales y vemos que la mayoría de las mujeres son las que se encargan de cuidar a los hijos, a los abuelos, a los padres, a los hermanos, o bueno, en situaciones donde tienen personas en la familia con discapacidad, y lo que hace esto te hace que estés dependiente, digamos, de lo que tu empleador dice, y claramente en otras notas que da Estela en radio y demás, porque fue llamada por varios medios de comunicación, plantea, yo no puedo, esto de la igualdad, que dicen, bueno, pero igual vos podés, con tu patrón vas a poder ver si podés o no podés. ¿Es real que eso va a pasar? No. Entonces vas a quedar subsumida a lo que la patronal quiera y estando haciendo malabares, si tenés un hijo enfermo, tenés que ir a trabajar, bueno, en ese sentido ataca directamente a las mujeres, ¿no? En el caso de la indemnización también se hace, o sea, no importa ahora, pero el cálculo que se hace tiende a ser menor, entonces sí limita lo que la patronal para despedir, y están los aportes, el FAL y todo, lo que vos planteabas, que tiene que ver también con lo previsional, con la caja, digamos, del ANSES, que la plata que va directo a las futuras jubilaciones se desfinancia porque parte de ese dinero va a estar destinado a la indemnización. Entonces, el empleador aporta mucho menos dinero. Pero qué hipocresía, ¿no? A la luz del día y a la luz de todo. Porque por un lado critican, como hizo Valverina ahora, las moratorias de las amas de casa. Y digo las moratorias porque no es que el Estado le regalaba la jubilación a las amas de casa, sino que en realidad, reconociendo el trabajo, se le daba una jubilación, pero teniendo que pagar una cuota que empezaba el ANSES, ¿no? O sea, eso está mal. Pero por otro lado ahora les van a dar del ANSES a los empresarios, o sea, le evitan pagar las indemnizaciones y las indemnizaciones las paga el Estado con el ANSES. O sea, esto del Estado mal, de destruir el Estado, pero para el empresario no. Se dan cuenta que van a desfinanciar el ANSES, el objetivo final es ese. Sí. O sea, de una o de otra manera, el objetivo es desfinanciar el ANSES para después privatizar las jubilaciones. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué escucharon? Habíamos hablado de la distribución también. De la registrar al trabajador. Sí, sí, porque no los dejan registrar y tienen un plazo para hacerlo sin, digamos, ninguna multa ni penalidad. Sí, también está, que ya plantea mucho, el derecho a huelga. ¿Se acuerdan que eso lo vimos también que en la clase? Lo hablamos también con la ley base de cómo reforma sobre la ley de trabajo, que habíamos dicho que la presunción de la injuria, la presunción
sucedió directamente con los trabajadores y no existía el derecho de trabajo, no existía Claro. una percepción contra o empleados. Y hay algo muy concreto que justo lo comentaba Maya y estaba en una de las filminas, que el tema del trabajo esencial, que tiene que estar el 75% cubierto y que de esa manera no se pueda hacer huelga porque hay que sostener esos trabajos a ese porcentaje, que la mayoría son tareas que hacen las mujeres, porque es la educación, es la salud y afecta directamente también ahí. Entonces también por eso Estela nos parecía que estaba bueno mostrar, porque decía, bueno, ¿qué les pasa con las mujeres también? Porque es todo un círculo donde los salarios son menores, tienen por iguales tareas menor salario. Después el banco de horas, bueno, y un montón de cuestiones que la mujer tiene que realizar, a diferencia quizás no del hombre, que tampoco es que está en buenas condiciones, ¿no? En estos momentos con la ley de contrato de trabajo. Y después, si se quiere manifestar o algo, tiene que estar sosteniendo igualmente el trabajo porque no podría estar haciendo huelga, ¿no? Bueno, y después cuando se quiere jubilar, ya hay que ver cómo se va a desarrollar estos años, la caja del ANSES, y si la van a indemnizar, le van a indemnizar menos. Y esto no solo tiene que ver con la ley de contrato de trabajo, también en lo individual, sino también en lo que tiene que ver con la ultraactividad que tenían los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Si había diferentes disposiciones de los convenios colectivos y no se renovaba, o sea, no había otro que mejore o sea la misma situación que el anterior, se mantenía ese. Ahora, si las patronales no se quieren sentar a discutir en el Ministerio de Trabajo el convenio colectivo y volver a rediscutirlo, se suspende. Entonces todas las mejoras que tenían en ese convenio ya no las tienen. Y hay varios convenios colectivos que, gracias a la lucha también de las mujeres y los trabajadores, fueron condiciones particulares para las mujeres que mejoraban la situación de ellas, ¿no? Y en ese sentido, si se suspende, se vuelve, se suspende directamente el convenio en las mejorías y queda, digamos, como los menores, la ley de contrato de trabajo. Y ahí, en cuestiones particulares, las mujeres se van a ver desmejoradas. Después, también, para mí es importante que, bueno, por todo lo que ya vimos y lo que ven ustedes día a día, las mujeres ya parten de una desigualdad. Más allá de las normas concretas que se pudieron sancionar, hay un montón de reglamentaciones que se cambiaron, de disposiciones, de ministerios y demás que afectan a las mujeres. Acá lo que pudimos ver con Estela y vemos en la ley de contrato de trabajo son normas que afectan a las mujeres que están registradas, ¿no? Quizás están registradas bien en su totalidad o no, pero bueno, el patrón las registró, pero hay una gran cantidad de mujeres que no, que están trabajando de manera no registrada. Y a esas mujeres hay medidas del Estado que quizás son medidas que hubieron estos tiempos, pero que no terminan de ser igual algo que pueda resolver la situación de las mujeres y las familias, que sea poder tener un trabajo en blanco y dar más trabajo, pero que había como planes sociales, por ejemplo el ex potencial trabajo, bueno, no sé si sabían que todos desde más o menos el 2001 se vienen renovando diferentes planes sociales, que no resuelve la situación para nada de las trabajadoras, de las mujeres desocupadas, pero que ayudaban a tener un sustento, que son mujeres de los barrios, y también poder con eso hacer, que no sé, no llamaría emprendimientos, pero bueno, cooperativas o diferentes actividades que podían hacerlas pasar no tanto hambre, igual que los comedores la mayoría están las mujeres. Bueno, el gobierno de Milei sacó los comedores, dejó de mandar en la mayoría alimentos por un lado, eso hizo que muchas familias no tengan el plato de comida, y después lo que hizo fue
dar de baja hace 3 semanas más o menos uno de esos subsidios. En ese sentido, bueno, las mujeres de los barrios, de los que tenían ese subsidio, se organizaron, se hizo una presentación también legal y el gobierno tuvo que retroceder y mantener esos subsidios. Y esto lo cuento porque me parece que es importante que hay muchos ataques, como los venimos viendo, y de esto también un poco se trata el seminario, de ver cómo fueron las reformas y los derechos, cómo se avasallaron con el gobierno de Milei, pero también ver cómo las mujeres, que son las más afectadas, muchas veces somos las que más defendemos los derechos, se organizan, más allá de si tienen a los hijos, y bueno, tienen que organizarse y hacer malabares para poder defender. Y bueno, y por ejemplo se logró que todavía se mantengan este subsidio, que nada, son 70.000 pesos, es la nada misma, sí, 79.000, pero bueno, como un ejemplo de lo que se puede lograr también, ¿no? En el sentido de todo, también igual históricamente, también lo que fue mostrando May, como la lucha también de la mano de los varones se pudo lograr diferentes cuestiones como el voto y demás. Bueno, también todo lo que hubo en relación a las medidas, por ejemplo, de financiar los refugios, en relación a la violencia de las mujeres. Cuando la mujer vive del dinero que ingresa del marido, de la pareja, porque no está reconocido su trabajo día a día en su casa y sufre una situación de violencia, los refugios muchas veces es su única escapatoria para poder irse. Y bueno, la desfinanciación lo que hace es que no se pueda. Ay, no me agarraste gritos. ¿No querés coser o querés compañía? Peor, va. ¿Pasamos por el vestido de teatro? No, vale, no te quedó pastilla. Apaga el celular, yo para que tengo que aguantar. Pero peor es, se seca la garganta. Aguantar, pero no se le va a sí, tiene una pastilla. Yo sí, pasa que no, sí, es cuenta la nada. Sí, hablo mucho. Así que voy a ver. Eso te queda. ¿Ah, sí? Bueno, otra ley que se modificó por el gobierno de Milei, que es totalmente para las mujeres, es la ley de trabajadoras de casas que hay dos cuestiones que cambia concretamente, que uno es el periodo de prueba, que lo extiende y eso ataca aquí, directamente. A 6 meses. Era 3. No, porque te calentito. ¿Cómo? Claro, eso. No, y aparte si vos trabajas un año, si te liquida, en general lo que tratan de hacer es no cubrirte los otros 6 meses. Entonces también es como un golpe de indemnización. Y después también, por ejemplo, son cosas pequeñas entre comillas, pero si la mujer va a trabajar, digo mujer, que no sé, creo que no es el país, a una casa, necesita una ropa particular, antes era obligatorio, ahora lo pueden compensar dentro del salario, pero bueno, se sabe que ahí a que lo hagan realmente
Y fíjense que recién ahora se está haciendo, digitalizando y subiendo, digamos, al sistema los recibos de sueldo. Si vos vas, si ustedes van, por lo menos en Capital Federal, tiene un tribunal particular, las unidades domésticas, es de 1810, nada que ver con la justicia nacional en relación a los trabajos generales, ¿no? O sea, hay un desprecio total, primero a la mujer y después a la mujer que trabaja limpiando casas. Un tribunal particular judicial para esa planta. Está, claro, está dentro de, pero ahí se resuelve todo, presentando la demanda, y es, en general, te lleva a la realidad por nada, y nada, se ve, la verdad que está terrible. Por ejemplo, en relación también a lo que hablaban de las mujeres que trabajan en sus casas, ¿no? Que visibilizado un trabajo doméstico. Vi muchos posts que respondían a Alperín, ¿no? De todo de lo que, bueno, tú igual que dijo él, cortito, pero bueno, me parecía que estaba bueno ver que por un lado, bueno, está la igualdad de la ley, ¿no? Que en ese sentido es constitucional y la mujer tiene el derecho a jubilarse, aunque haya trabajado en la casa, más allá de la discusión que quieren abrir de que no es trabajo, ¿no? Y después una pelea y un desarrollo súper paulatino, el ingreso de las mujeres, por lo menos registradas, en los trabajos, sobre todo, bueno, en las fábricas, después hay trabajos más de cuidado que los vienen haciendo desde siempre. Y todo eso fue, por ejemplo, en el 96, el 30% recién había grupo de mujeres que trabajaban registradas, ¿no? Entonces también es una cosa que el mismo sistema la llevó a estar o no registradas o no pudiendo conseguir trabajo porque no había grupo, digamos, para las mujeres, sobre todo, bueno, mucho más atrás, ¿no? Porque no podían trabajar, o buscar la organización de los maridos y demás. Entonces es cínico también plantear esto, lo que plantea Alperín, porque es algo que a lo largo de la historia se tuvo que pelear. Entonces es obvio que va a haber también, por otro lado, más allá de que son iguales ante la ley, en fin, que fue un desarrollo y una pelea de muchos años. Se le reconoce, digamos, que para yo el 660 no me acordaba, pero se le reconoce a las mujeres en tareas de cuidado para la jubilación. Pero ¿qué pasa durante todo el tiempo que las hacen, ¿no? O sea, todos los años esos anteriores no es trabajo. O sea, que también hay otra cosa por conquistar, o sea, un salario básico, que pasa mucho con los comedores, por ejemplo, con los cocineros de los comedores, o las personas que ejercen tareas de cuidado, muchas veces se quedan mujeres cuidando a los hijos. El MTE, por ejemplo, tiene lugares donde llevan a los hijos y van a trabajar los padres, y bueno, esas mujeres que hacen ese trabajo, muchas tenían el potencial trabajo, otras no, pero en realidad eso es un laburo y es un laburo que tiene que ser reconocido, o sea, la parte también de las amas de casa. Pero ahí hago una pregunta, no creo que haya respuesta, pero para dejar plantear. Si les asignan un valor a esa tarea de cuidado, ¿no se estarían también justificando o luego atribuyéndole a las mujeres ese trabajo? No necesariamente, porque vos, para mí, en la medida que vos reconoces que eso tiene un valor social, un valor económico, que como decía Maya, el capitalista no paga, cuando paga el valor de reproducción de la fuerza de trabajo, si ese valor no lo paga solo el salario no lo contempla, digamos. Pero si vos reconoces que tiene un valor económico, todo eso, vos también podés tener políticas públicas para que eso sea colectivo, que no tiene que ser individualmente la mujer hacia dentro de la casa. Por ejemplo, lavanderías colectivas, comedores colectivos, todo lo que tiene que ver con la crianza, guarderías, educación, socializar esas tareas, que lo lleven adelante, lo lleven con un trabajo asalariado, que sea socializado, también haría que dentro de la casa todo eso no tenga que estar en el ámbito
doméstico privado, porque son tareas que hacen a la reproducción de la clase trabajadora como clase, entonces a que cada uno todos los días pueda volver a ir a su lugar de trabajo en condiciones de condiciones. A la capitalista le sirve que todo eso esté visibilizado, pero lo necesita, es indispensable para que todos podamos ir al otro día a trabajar. Sí, incluso por lo que decimos, Mari, y que hoy decía la compañera, el conocimiento, por ejemplo, de los lactarios, de los maternales que tienen que ver con los trabajos, también es eso, que es, o sea, durante la jornada laboral, eso. Ahora, después hay una realidad que es que, que se perpetúa el trabajo con posterioridad a lo que implica la jornada, ¿no? Y cuánto tiempo más una persona tiene que trabajar, hay como varias discusiones, que eso no, pero el hecho de ponerle un valor justamente pega en una de las discusiones también que tiene que ver es con que la opresión está naturalizada y está, o sea, y desde ese punto de vista también hace a un núcleo o sea, si vos estás en las relaciones de producción, que es central dentro del capitalismo, sin reproducción tampoco podría existir. Entonces vos estás discutiendo un elemento central del sistema ahí. Claro, pero yo lo que quiero decir es que para mí poner un valor es mostrar que todo ese trabajo recae sobre mujeres y no se les paga, pero la solución no sería que se les pague para que sigan haciendo dentro de la casa, sino mostrar que eso tiene un valor económico y social para todos. Entonces, tratar de que esas tareas se resuelvan de forma colectiva en la sociedad, ¿no? En los 40, Eva Perón habló del salario efectivo, no un reconocimiento de valor, sino un salario para la ama de casa. En ese momento podría tener algún sentido, pero que, si vos un poco siguiendo la idea de si existiera un salario para la ama de casa, sería un reforzamiento del rol. Una cosa es reconocer el valor y otra cosa es que se pague. Pero en ese momento se pensaba esa idea de... O si resuelve, porque yo creo que esa es la discusión, es si resuelve que la mujer sea la que lo lleva adelante, digamos, si resuelve que es una cuestión individual del ámbito privado, o si uno asume que son tareas colectivas. O sea, así como la educación, digamos, no puede ser por la crianza y lo que implica, o las tareas de lavado, lavandería, etcétera, también son. Por ahí me parece que es como una trampa eso, ¿no? Me parece que lo que dijo May, el tema de la opresión, porque si se reconoce como trabajo, eso como trabajo, y si le corresponde un salario, una remuneración, lo que están haciendo es reparando algo que no reconoce el Estado, no quiere reconocer la sociedad en general, capitalista, patriarcal. Entonces ahí habría como una igualación, ¿entendés? Porque se parte de la opresión, de la asimetría de las mujeres. Entonces, reconocer ese salario es dar un paso adelante. No pasa nada si hay hombres que lo hacen, que vayan hombres a trabajar a los comedores. O sea, si hay hombres y mujeres, entonces ahí se iguala, ¿entendés? No habría un problema de roles. Porque nosotros tampoco tenemos problemas con los roles, porque las que maternamos hace un tiempo, sigo, nos gusta ese rol. No es que estemos desconformes y que lo queramos tirar por la ventana. Pero bueno, lo que queremos es que se reconozca ese trabajo, ¿sí? Como un trabajo, y como un trabajo que aporta a todo este sistema productivo. Porque sin el trabajo de cuidado, las tareas de cuidado, bueno, no habría mano de obra, fuerza de trabajo, no. Pensaba que esa paradoja de que en la medida en que vos lo reconoces, también reforzás, si se quiere, un rol y un estereotipo de género, pasa en otro montón de situaciones de las mujeres, en donde la medida que fuimos conquistando derechos, también el sistema ha logrado que eso te lleve a reforzar cadenas de opresión. Por ejemplo, el trabajar. Sí, o por ejemplo el femicidio, en la medida que se reconoció que a las mujeres nos matan y se reconoció la figura penal, por ejemplo, también dejó a las mujeres muy acotadas en un lugar de víctimas. Entonces las mujeres son consideradas por el Estado en tanto víctimas, en tanto nos matan y necesitan. Entonces salir de ese lugar, bueno, es a la vez de reconocer el derecho y pelear y que sea visibilizado, pero no quedar atrapados ahí, como que todo el tiempo tenemos que estar haciendo ese doble juego de decir que nos reconozcan esta situación de opresión, pero nos reconocemos como sujetos políticos, no meramente como oprimidas, ¿no? Entonces todo el tiempo hay que estar como corriendo el arco de dónde te quiere dejar el sistema. No, perdón, que en un momento que se intentó penalizar el acoso callejero, el movimiento feminista se sacó un comunicado en contra del avance punitivista sobre, por esto, ¿no? De correrlo del lugar de víctima y ir a la víctima. O cuál eso nunca es punitivo.
Claro. Es muy loco verlo, ver que como que se busca también esa paradoja de varones y mujeres para esa disputa, como si eso fuera algo de lo cual una conquista feminista, cuando en realidad el mismo colectivo se opone. Y además porque va individualizando y deja siempre, por eso ir como detrás de cada cosa, de cada abuso, de lo que fuese, cuando hay un problema que es más de conjunto, ¿no? Que es un problema social, que es un problema económico, es un problema político, cultural, o sea, no lo puedes solucionar, por eso me parece que la discusión que hacíamos está buena, en el sentido de replantearnos las raíces que están ligadas a la explotación. Para mí también eso tiene que quedar claro, no es una discusión que es paralela, van de la mano, porque además las mujeres trabajadoras también hay que pelear por la liberación, digamos, de esas cadenas de explotación. Entonces son cosas que van muy unidas, ¿no? Yo, por lo que vos habías preguntado, justo estaba pensando, yo soy abogada de Madigraf, que es una fábrica recuperada, que tiene una comisión de mujeres muy fuerte, bueno, que se creó antes de entrar a la fábrica, antes de que se tome, digamos, la fábrica. Y es una de las 3 fábricas de todo el país que tiene jugoteca, donde los hijos van ahí y tienen su formación. No formal, pero tienen su formación. Bueno, también tienen comedor y demás. Nosotros, o sea, las trabajadoras de Madigraf siempre plantean que las empresas que tienen su plata, o sea, las fábricas recuperadas medio que pelean contra monstruos gigantes porque no tienen los subsidios que tiene, por ejemplo, Galperín y un montón de empresas comunes. Y ellos, pese a la situación en la que están y que pelean día a día, arman una jugoteca y las otras empresas o fábricas que tienen estos subsidios, tienen otra espalda, no lo hacen. ¿Y qué genera la jugoteca? Genera que, como las trabajadores que entraron a la fábrica, digamos, continuaron la producción anterior, que la fábrica quebró y cerró, los trabajadores se quedan, ingresan sus mujeres, son familias que están trabajando. Entonces lo que permite la jugoteca es que nadie se queda fuera de la fábrica por cuidar a su hijo, sino que las tareas sean de los mismos trabajadores que las trabajadoras que estudiaron y saben y son docentes y cuidan a sus hijos, y trabajan 8 horas, tanto el hombre como la mujer. Y es una manera de poder distribuir también las tareas de cuidado. Y no queda solo en manos de la mujer. Y eso hicieron, por ejemplo, que las trabajadoras puedan estudiar, que incluso cuando hay marchas para defender derechos de las mujeres puedan ir. Bueno, y ahí creció la ambición de estudio, de un montón de actividades que mujeres de barrios, de zona norte, del conurbano, no lo hubiesen hecho sin esto de tener un cuidado gratuito de sus hijos. Bueno, entonces también un poco esto de que el sistema un poco también quiere que eso no pase y que cada uno cumpla su rol, ¿no? Para que alguien tenga que hacer la tarea de cuidado. Bueno, nada, me vino eso a la cabeza y lo quería compartir, que es una fábrica que está bueno después ver la historia en algún momento. O por ahí se puede subir en la película. Cuando me hablaba también del tema del neoliberalismo, por ahí con mi niña cuando decía esto de que estamos preocupados por la supervivencia, por cómo, con 3 trabajos, cómo comemos, que medio que apuntan a eso también, porque apuntan al individualismo, ¿no? Se apuntan a que cada uno esté preocupado y a romper esto de la organización, de lo comunitario. Por eso hacemos otra vez lo de las organizaciones sociales, de poner el ojo ahí, ¿no? En esas experiencias. Porque en realidad a lo que apuntan es a romper eso. O sea, cuando dicen vamos a sacar los intermediarios para los alimentos y le vamos a dar directamente a los comedores auditados. Lo que están sacando ahí es a las organizaciones sociales para que no estén. Entonces, es relación directa con el individuo, que tampoco pasa, porque después tampoco ni siquiera le dieron la comida a los comedores. Pero me parece que es importante rescatar eso y que trabajemos nosotros con eso, ¿no? En la organización, que no lo perdamos de vista. Pero además es un legado del 2001, digamos, y todo el proceso del 90, y siempre tratan de apuntarle ahí, no romper las redes, a romper los vínculos. Bueno, y los feminismos eso es
como característico, ¿no? Esto del laburo en red. No sé yo. Sí. ¿Algunas cosas más? ¿Lo planteaste, Silvia? No. No, para mí, retomando de Baila, para mí está muy bueno, y lo que decía Marce también, que quizás nosotros tratamos de aproximarnos a los temas de distintos lugares, a veces más desde analizar enfoques legales, hacer una crítica política del sistema capitalista y patriarcal, digamos, en este caso, pero muchas veces esas peleas toman formas muy concretas ligadas a las organizaciones de distintos sectores, ¿no? Puede ser en un barrio, puede ser en este caso que contaba recién Ingrid, de una fábrica que una empresa multinacional, cuyo dueños eran también miembros de fondos buitre, decide de un día para otro cerrar, y los trabajadores que venían muy organizados, con una comisión de mujeres ya preexistente, logran ponerla a producir una fábrica muy grande de zona norte, y a partir de eso, digamos, plantear otra posibilidad en las peleas, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Lo que decía de la robótica, una cooperativa que tiene un montón de problemas para continuar produciendo, una de las prioridades que tienen, cambiar de la lógica de la ganancia, es tener una robótica para que las compañeras, digamos, no tengan que cargar sobre ellas las cuestiones de cuidado. No es una cuestión que nosotros podemos discutir en un plano, si queremos, más de las ideas, de la normativa y demás, pero también será ligado a la profesión de la compañera que es abogada, digamos, de Mayra, desde el comienzo de la quiebra y demás, y la organización de los trabajadores ahí. Parece que es un buen punto, y se liga a una cosita que quería que empecemos a charlar, digamos, del tema de los trabajos prácticos finales, ¿no? Que para mí está bueno